Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora pasamos al segmento Claroscuro y el tema es una decisión de la Corte Suprema que cambia la jurisprudencia en Estados Unidos. Giancarlo, la tribuna para el debate es toda tuya. Muy bien, muchas gracias Mariela, y así es efectivamente lo que comenzó hace una década con una acusación contra un hispano por acoso sexual, culminó hace una semana con una decisión histórica en el máximo tribunal de los Estados Unidos. La misma afirmó que las Cortes pueden violar la confidencialidad de un jurado si uno de sus miembros claramente muestra que llegó a su veredicto valiéndose de prejuicios o estereotipos raciales. Para hablar de este tema hemos invitado al abogado y ex juez Tony del Campo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y a Iván de Miguel, obviamente, nuestro productor de noticias de fin de semana. Vamos a colocarlos a todos en contexto. Al centro de esta discusión está el caso de un hombre hispano que se llama Miguel Ángel Peña Rodríguez, quien fue acusado en el 2007 de acosar sexualmente a dos hermanas en un baño en Colorado. Ahora, mientras un jurado discutía las alegaciones y la evidencia en este caso, uno de sus miembros, solamente identificado como HC, comentó, y citamos: "Creo que Peña Rodríguez lo hizo porque es mexicano y los mexicanos agarran lo que quieren". Tony, esta es una afirmación, pues, obviamente contundente. ¿Es algo como para descalificar a esta persona como jurado? Definitivamente sí es para descalificarlo como jurado. Generalmente esas descalificaciones se hacen antes de que el jurado comience a deliberar. Uno, como acusado, un acusado, tiene el derecho a un jurado que esté libre de cualquier prejuicio. Entonces hay un proceso de escoger a los miembros del jurado. En ese proceso, generalmente, les hacen preguntas a las personas que están para servir en el jurado si pueden ser imparciales bajo las circunstancias de ese caso, ya sea porque el acusado sea inmigrante, porque sea latino, porque sea afroamericano, por la razón que sea. Y si algún miembro de ese panel de jurados prospectivos dice que no puede ser justo contra el acusado, a ese individuo inmediatamente lo descalifican de ser considerado para formar parte del jurado. Lo interesante de este caso es que esas cosas salieron a relucir después que ya había terminado el juicio y el jurado estaba deliberando. Claro. Entonces este individuo, dentro del salón de deliberaciones del jurado, dice que él piensa que el acusado cometió este delito porque es mexicano. También aparentemente dijo que no le creía a uno de los testigos porque también era indocumentado, lo cual no habían evidencias de eso, pero aparentemente dijo eso. Claro. Entonces, al final del caso, el jurado dictamina que este individuo es culpable de esos hechos, y después algunos miembros del jurado hablaron con los abogados del acusado y le dijeron que estas cosas habían ocurrido. Y con esto hacen la apelación. ¿Qué piensas tú al respecto de que suceda esto en los Estados Unidos? Primero, habría que creer la palabra de los que están acusando a este miembro del jurado. No hay transcripciones, no hay grabación de la sesión de deliberación, o sea, no hay nada que demuestre, excepto las voces discordantes de algunos de los miembros o de alguien que hubiera escuchado, que este señor realmente utilizó esas frases o esos comentarios para deslegitimar el testigo y al acusado. Es decir, el sistema, evidentemente, aparentemente tiene un fallo bajo mi punto de vista en este sentido. Si donde se está deliberando no se graba y no se transcribe lo que están hablando, luego también es difícil demostrar y la otra persona puede defenderse, decir, no, yo no dije eso, o mi intención no era decir eso, o se malinterpretó lo que estaba diciendo. Estaba leyendo un poco sobre este artículo que está muy interesante y hablaba que este jurado era un ex policía. Entonces la pregunta es, con la experiencia que tú tienes en las cortes, es ¿existen este tipo de jurados que le podemos llamar bullies, que en estas conferencias donde se reúnen para deliberar comienzan a enseñar su tendencia y a comenzar a influenciar el veredicto de un caso? Definitivamente, y uno como abogado siempre tiene que estar al tanto de cuáles son las personas que yo voy a escoger o que van a terminar en mi jurado, porque si hay personalidades obviamente que van a tener más peso durante un jurado. Este individuo, como ex policía, me imagino que tuvo más influencia ante el jurado que algunos otros miembros que quizás estaban desinteresados, porque hay muchas veces, lamentablemente, también personas que no quieren estar ahí, que odian servir en el jurado y que no les interesa. A este individuo obviamente le interesaba. Lo importante es recalcar, y él tiene razón, que también esto puede abrir la puerta a muchas personas que digan, bueno, ese jurado estaba en contra mía porque yo soy latino.
Lo que la Corte dice es que tienes que tener evidencias, no simplemente son alegaciones que algún miembro del jurado quizás es racista, pero en este caso hubieron evidencias y personas juraron ante la ley que ese individuo había dicho eso. No he visto nada que él lo haya negado. La pregunta final, ¿se puede realmente elegir un jurado imparcial? No, basándonos en la condición humana, es decir, la imparcialidad absoluta es inexistente. Todos tenemos una forma de pensar, tenemos una forma y unas ideas. Es decir, incluso, y con todo el respeto que me merecen los jueces, es decir, para un juez yo me saco el sombrero porque es muy difícil separar la parte humana de la parte estrictamente judicial. Entonces, hay casos que yo creo que no deberían introducirse la figura del jurado, porque no todos los casos creo que ameriten que haya un jurado que tenga que al final tomar una decisión en temas que son muy importantes. Tampoco puede ser robótico. Tony, ¿un pensamiento final? Sí, y al punto que él decía, es muy cierto, y no todos los casos terminan con un jurado, pero si piensas lo que piensan 12 personas, es mejor de lo que puede pensar una persona. 12 personas que son ciudadanos normales, que han sido vetados hasta cierto punto en el proceso de elegir el jurado, siempre, en mi opinión, van a llegar a una mejor decisión. Pero podría ser se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a los dos, pero bueno, en este caso no fueron bien vetados. Gracias por su tiempo. Bueno, este debate la verdad que debe haber continuado porque está buenísimo, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, amigos. Pero al volver les tenemos un video que se ha vuelto viral en las redes y es que muchos creen que se trata de una broma. Eso no lo es. Entérese tras la pausa.